Bueno, hermanos, en esta mañana me gustaría invitarles a, a buscar en sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. ¿Ya? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Voy a leer. Miren lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los moradores en ellos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es interesante que acá, en estos 3 versículos que leí, se resalta la figura de Jesús, se resalta la figura de Cristo, ¿no? Ha venido la salvación, el poder, porque acá se presenta a un Jesús que ya venció a Satanás, ya lo había vencido, entonces se lo presenta como el ganador. ¿Saben que esa perspectiva de ver a Jesús como el guerrero, el que enfrenta las batallas y que gana, es algo que siempre tenemos que tenerlo presente en nuestras vidas? Porque más allá de nuestras fragilidades, más allá de nuestros momentos buenos y malos, siempre tenemos que tener en mente a ese Jesús que siempre ha vencido. Por eso me gustaría en esta mañana invitarles a reflexionar un poco en este capítulo. La finalidad principalmente es tratar de repasar. De repente para algunos puede ser un repaso y para otros puede significar tratar de ver de forma panorámica todo el detrás que no necesariamente a veces se ve, ¿no? Lo que la Biblia nos habla y lo que también el N. White habla sobre el conflicto de los siglos, ¿no? Cómo hay un gran conflicto en este mundo y cómo es que Dios actúa y cómo Él obra en medio de ese conflicto, en qué consiste. Todo eso es lo que habla el capítulo 12. ¿Saben que el capítulo 12 de Apocalipsis en realidad es... el capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis están muy unidos. Es una sección muy unida. En el capítulo 12 es como que Juan nos da un panorama del gran conflicto entre el bien y el mal. Y ahí nos muestra la guerra entre Cristo y Satanás de manera panorámica, ¿ya? En el capítulo 13, Juan se dedica a tratar de explicarnos un poco de ese conflicto, pero en el tiempo del fin. Y en el capítulo 14 nos habla del papel de la iglesia en ese último tiempo. Por eso que ahí está el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Así que hoy día entonces solamente vamos a hablar del capítulo 12, que nos habla un poco de manera general, de manera panorámica, todo ese gran conflicto. Y bueno, ¿y qué encontramos ahí? Encontramos principalmente 3 personajes, ¿ya? Encontramos una mujer embarazada, ¿no? Después encontramos un dragón que busca atacar a la mujer, primero no a la mujer, sino al niño que va a dar a luz. Y por último, ese niño, ¿no? Ese niño que va a nacer.
Ese es más o menos se puede decir, los personajes principales de ese capítulo. De eso está hablando. En todo el capítulo se habla de 4 momentos de ese conflicto. Hay un conflicto primero que se da en el cielo. Después, ese conflicto se traslada a la tierra. Después, aunque sigue siendo la tierra, pero se traslada ese conflicto al desierto. Y después de esa etapa se presenta la última parte del conflicto, que es ese conflicto en el tiempo del fin. Así que primero es el cielo, después la tierra, después el desierto y después el tiempo del fin. En esos diferentes momentos hay enfrentamientos. Por ejemplo, en el cielo vemos que la Biblia ahí nos cuenta en el versículo 10, en el versículo 7 dice: hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, ahí nos cuenta de un enfrentamiento que hubo entre Cristo y Satanás y cómo Cristo venció a Satanás en el cielo. Así que dice que ya no salió lugar más para él y fue echado. El primer momento. El segundo momento es el momento cuando ese conflicto se traslada a la tierra. Y por eso que ese conflicto tiene que ver, estas palabras cuando hablan en el versículo 10, que dice: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador. Ahí hay una conexión entre la primera derrota que ha sufrido Satanás en el cielo y después la segunda derrota que ha sido ya en la tierra. La segunda vez que Jesús vence a Satanás es en la tierra, cuando Él muere en la cruz y después resucita. Así que es la segunda, se puede decir, batalla que Jesús le gana a Satanás. Después de eso, ahí no termina. Jesús asciende al cielo, pero después que asciende al cielo, sucede otra cosa. Satanás no pudo vencer a Jesús en el cielo, ni lo venció en la tierra. Entonces, ¿ahora qué hace? Ataca a la iglesia. Y entonces vamos a encontrar ahí que se habla de un periodo de 1260 años, en donde la iglesia es perseguida, y la iglesia dice que se va al desierto y huye, y dice que el dragón, que es la serpiente, que es Satanás, dice que lo persigue y que bota como ríos de agua para tratar de hacerla daño, y dice que la tierra abre su boca y la traga a esa agua, y entonces la mujer queda libre. Así que a lo largo de todo ese periodo se muestra ahora persiguiendo ya no a Cristo, sino a la iglesia. Y la última parte es que en el versículo 17, miren lo que dice ahí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿ya? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. En otras versiones dice contra el resto del remanente, ¿no? O sea, contra los que quedaron de esa iglesia. Ese resto es lo que nosotros llamamos el remanente, y es a donde Satanás ataca. Y ese remanente aparece después de los 1260 años que aparece ahí en ese capítulo. Así que Satanás ahora ataca a perseguir a ese remanente. Según la comprensión que tenemos de nosotros como del tiempo del fin, es decir, representamos nosotros. Así que el último ataque que Satanás hace es a nosotros, ¿ya? Y el capítulo 12 termina ahí. Obviamente que esa misma idea después se desarrolla en el capítulo 13. Ese gran conflicto. En el capítulo 13 se presenta la estrategia de cómo Satanás va a atacar de manera más directa en este último tiempo. Así que eso es más o menos de manera general lo que va sucediendo en este capítulo. Y me gustaría detenerme un poquito en los personajes principales. Primero, acá esta mujer que se habla en este capítulo,
En todo el Antiguo Testamento, principalmente en los profetas mayores, siempre al pueblo de Dios se le presenta como una mujer, se lo representa como una mujer, como la esposa de Dios, ¿no? Al pueblo de Dios, a Israel. Y más adelante esa misma, ¿no? La iglesia representa a ese pueblo. Y lo interesante es que ese pueblo se presenta en dos facetas. La primera, cayeron, el pecado contagió todo, ¿verdad? Y Dios dio un decreto, declaró la guerra a Satanás en la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, sucede que Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Y a partir de ese momento se establece una guerra. En todo el Antiguo Testamento hay una guerra. Satanás va a atacar al pueblo de Dios, pero principalmente lo va a atacar por el descendiente, es decir, por el Mesías que va a venir, por esa promesa de que un día va a nacer un Mesías. Entonces, el pueblo de Dios es blanco de ataque de Satanás por esa razón. ¿Por qué? Porque de ese pueblo va a nacer el Mesías, la esperanza del mundo, y podríamos decir del universo entero. Entonces, en ese contexto es que Satanás persigue a la mujer. Pero después, no solamente ahí, después dice que ese niño es arrebatado al cielo. Entonces ahora la mujer queda en la tierra y nuevamente viene la segunda etapa, esa etapa en donde comienza a perseguir a la mujer. Y nosotros sabemos que ese periodo ocurrió después de la ascensión de Cristo y sucede a lo largo de toda la Edad Media. Es decir, la iglesia es perseguida. La iglesia de Dios es perseguida. Los 3 primeros siglos fue perseguido. Primero la iglesia fue perseguida por los judíos, después fue perseguida por el poder romano. Más adelante, la iglesia cristiana romana, ¿no? que se había institucionalizado, cumplió también esa función perseguidora. Es decir, desde que Jesús ascendió, la persecución estuvo todo el tiempo. Esa persecución terminó en el año de 1798, cuando ese poder cae y en donde comienza a haber libertad. Entonces, en todo ese periodo siempre hubo persecución. Es decir, se puede decir, el método que Satanás siempre ha usado fue ese, perseguir. Pero no queda ahí. No solamente Satanás persigue a la mujer, sino que, después de ese periodo de 1798, se puede decir, hay un resurgimiento del pueblo de Dios, ¿no? Ahora hay libertad. Estados Unidos también ese periodo es el país que comienza a tener se puede decir, un auge, ¿verdad? El país de la libertad, donde comienzan a surgir, se puede decir, personas que estudiaban la Biblia y tenían libertad, no tenían opresión de ningún lado, porque hay que tener en cuenta que antes que Estados Unidos aparezca en Europa, no había totalmente libertad. Las personas, si estabas en Suiza, eras calvinista, no tenías opción de ser luterano. Y si estabas en Alemania, tenías que ser luterano, no tenías opción de ser calvinista o católico. Entonces, aunque había protestantismo, o si estabas en Inglaterra, anglicano, ¿verdad? O sea, en cada país, aunque de repente no había en todos los países el mismo cristianismo, había un cristianismo del Estado que dominaba y el resto tenía que aceptarlo. Es decir, tú literalmente, si hubieses vivido, o yo si hubiese vivido en ese tiempo, estabas obligado a ser cristiano en la forma que te decía el Estado, porque era así. Pero cuando aparece Estados Unidos, ¿qué sucede? En Estados Unidos se separa el Estado, la política de la religión, entonces las cosas comienzan a funcionar separadas. Y es por ese motivo que comienza a haber libertad. Los luteranos aparecen ahí, aparecen también anglicanos y aparecen de todos lados, y todas se puede decir, denominaciones cristianas de ese tiempo comienzan a convivir, y eso genera un ambiente en donde las personas pueden estudiar con más libertad la Biblia.
Y ahí en ese ambiente aparece la iglesia adventista. La iglesia adventista no aparece en Estados Unidos por capricho, aparece ahí porque se da todas las condiciones para que ocurra. Porque el adventismo, el mensaje adventista, no solamente apareció en Estados Unidos, apareció en diferentes partes del mundo. Varias personas predicaban el mismo mensaje en paralelo sin conocerse entre ellas. Y hay registros de eso. Entonces, en Estados Unidos se establece la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque había libertad. Y ahí empieza la última etapa, la etapa en donde Satanás nuevamente ataca ahora al resto. ¿Por qué el resto? Porque ha atacado a la mujer, a la iglesia, y los que sobraban, los remanentes, los que quedaban, los que quieren seguir siendo leales a Dios, los que quieren seguir siendo leales a la palabra de Dios, ellos son el blanco de ataque de Satanás de la última época. Entonces, eso es más o menos lo que sucede. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay persecución todo el tiempo. Y alguien dirá, pero ahora no hay persecución, ¿verdad? Pero según la historia, o según la profecía, en realidad, va a haber persecución. O sea, no hay ahorita, entre comillas, no hay, pero según la profecía va a haber. Es decir, a lo largo de la historia, entonces, siempre ha habido persecución. Pero esa no ha sido la única manera que Satanás ha atacado al pueblo de Dios. La otra forma ha sido la acusación. Miren, en el versículo acá que se menciona, a ver, en el versículo 10, ¿correcto? En el versículo 10, dice la última parte, ¿no? Porque ha sido expulsado el acusador, ¿no?, de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta ha sido la tarea favorita de Satanás, acusar. Fíjense que Satanás, si no puede vencer a los hijos de Dios porque son leales, ¿qué hace cuando un hijo de Dios es leal? Lo persigue, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando comete un error? Lo acusa. Así. Entonces, es como que para Satanás nada de lo que hagamos se puede decir, lo va a detener. O persigue o acusa. Y esa acusación lo dirige ¿ante quién? Ante Dios. Acá se presenta a Dios como juez. Él recibe esa acusación, ¿pero por qué? Acá, ¿será que Dios está esperando ahí mirando a ver que le traigan todas las acusaciones para ver a quién condena y a quién libra? No, no es por eso. Es porque Satanás quiere cuestionar la justicia de Dios. Un ejemplo claro de esto es Job, ¿no? En realidad no es el cuestionamiento a Job, el cuestionamiento es a Dios, porque Satanás quiere atacar y decir que Dios no es justo o que no es amoroso. Cualquiera de las dos cosas quiere sacar provecho Satanás. Entonces, por ese motivo es que acusa a los hijos de Dios. Cada error que cometemos, cada pecado siempre va a ser pretexto para que Satanás nos acuse delante de Dios y para que siempre se ponga en tela de juicio si Dios es justo o no es justo. Entonces, eso básicamente es las dos maneras, perseguir y acusar. Eso es lo que hace contra el pueblo de Dios. Ahora, vamos entrando un poquito más a ver en cuanto al mismo Satanás. Miren que Satanás ataca, nosotros ya mencionamos que ataca a Cristo de manera especial. Entre la Trinidad, su punto de ataque es Cristo. Y Cristo es el que lo vence una vez y lo vence otra vez, pero de ver que no puede vencer a Cristo, ahora ataca al pueblo de Dios. ¿Y por qué ataca al pueblo de Dios? Porque esa es la manera de hacerle daño a Dios. Entonces ese es el foco, ¿no? Atacar a Cristo y si no puede, al pueblo de Dios. Y es por ese motivo que es interesante que Satanás se ha mantenido en eso, ¿no? Todo el tiempo en eso. Ahora, la última parte, en el versículo, me gustaría acá
invitarles a mirar algo acá. Es en el versículo 17 que dice que entonces el dragón se llenó de ira, ¿ya? Y después también el versículo 12, la última parte dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y fíjense que eso está hablando, acá se presenta un diablo cansado, ¿no? Cansado de perder y de estar frustrado sus planes, entonces está con una impotencia y con una rabia de que no ha podido vencer a Jesús. Y también es interesante que los hijos de Dios, muchos de ellos también lo han vencido, porque ahí nos presenta que algunos, por ejemplo en el versículo 11, dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, Satanás está cansado de perder, cansado de que al final Dios cumple sus propósitos y que los hijos que le siguen al final lo vencen. Entonces, Satanás no tiene una manera podríamos decir, de revertir su situación. Entonces la rabia, la ira que tiene es más que todo de frustración. Y es por ese motivo que Satanás, aunque no tiene vuelta para tratar de cambiar su destino, el último tiempo que tiene va a hacer todo lo que puede. ¿Por qué? Porque al final mientras más daño haga, mejor. Entonces, es interesante que acá nosotros siempre tenemos, a veces, sin darnos cuenta, a veces a Satanás le damos un lugar que no tiene. A veces pensamos que esta batalla entre el bien y el mal parece que fuera entre dos iguales, pero hay que tener en cuenta que Satanás es criatura y Dios es el creador. Y Dios le ha vencido como criatura. O sea, Dios podría vencerlo como creador, podía, pero es mucho pues para Satanás. Dios se hace criatura y como criatura lo vence. No lo vence con su poder, lo vence con su amor. No lo vence con la opresión, lo vence con el perdón, con el amor, con la misericordia. Es decir, esa es la manera. Dios vence a Satanás, se podría decir, encarnándose y haciéndose criatura, yendo por el camino más difícil, que Dios ni siquiera necesitaría caminar por ese camino, pero lo hace. Y por último, hermanos, me gustaría ya terminar, el tiempo se fue volando, es hablar ahora por último de Dios. ¿Saben que acá en este capítulo 12 se presenta a Dios dos ideas principales muy interesantes, muy lindas? La primera es a Dios como sustentador. En todo el capítulo ustedes van a leer, dice que Dios tiene su reino, que Él gobierna, que incluso tiene sus leyes, porque ahí en el capítulo se menciona. Por ejemplo, los que aman a Dios, dice que guardan los mandamientos de Dios. Y también dice que Satanás acusa ante el trono de Dios. Y Dios tiene su reino. Es decir, se presenta, aunque hay ese conflicto, Dios está quieto y tranquilo en su trono. Él está bien sentado y se puede decir bien posicionado de su lugar. No le pone nervioso este gran conflicto. Y Él está ahí, tiene el control. ¿Y qué pasa? Que al final, dice que en el periodo de que la iglesia es perseguida, Dios se presenta como un sustentador que hace que se abra la tierra para tragar todos los dardos y todas las cosas, los ataques que Satanás manda. Y Él está para tratar de ayudar a los hijos de Dios y sostenerlos en todo este periodo difícil. Y por último, la otra faceta, y esa es la faceta más importante del capítulo, es que se presenta a Cristo. Cristo como el vencedor, Cristo como aquel que primero lo venció en el cielo, después lo vence en la tierra.
primero lo vence como un general, como una lucha militar, después lo vence como una criatura. Y después de eso se presenta a Cristo como el agente que inspira a sus hijos a seguir el mismo camino. Y no solo eso, sino que por medio de su fuerza y su poder también vencen al mal. Al final, me gustaría cerrar con esto. Al final nosotros somos parte del remanente del pueblo de Dios. En el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y acá dice, muy interesante, la identificación de ese pueblo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio del testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, es aquellos que han aceptado el espíritu de profecía, es decir, han aceptado las revelaciones que Dios le da. Hermanos, en medio de todo este gran conflicto, creo que lo más importante es no olvidarnos que Dios tiene el control, que Cristo es el vencedor y que nosotros como pueblo de Dios necesitamos estar sostenidos y a la vez subyugados en Dios. Porque al final este conflicto un día va a terminar, y cuando termine, todo esto va a quedar como historia. Y en esa historia, Dios quiere que también nosotros seamos victoriosos. Y la única manera de vencer es aferrarnos a Cristo, que es el que nos muestra el camino de cómo vencer. Frente a cualquier dificultad que estés viviendo, frente a cualquier cosa que tengas en tu vida, frente a cualquier cosa que de repente no sepas manejar, anímate a confiar en Dios. Mira a Jesús venciendo en el cielo y venciendo en la cruz. Y a la vez también recordar que un día va a venir y que Él va a consumar todo este mundo para hacer algo nuevo. Que Dios nos bendiga y nos acompañe hoy. Amén.